tal, amigos del canal? Nostromo 1138, nuevo vídeo, y en este caso vamos a hablar de un gran dibujante, un gran ilustrador, un grandísimo caricaturista, y que además sobre todo sonará muchísimo los carteles de cine que llegó a hacer, que eran una auténtica pasada. En esa época maravillosa, en esas décadas maravillosas en las que todavía existían esos artistas que hacían unos carteles de cines increíbles, que por desgracia se ha ido perdiendo poco a poco. Ahora mismo los carteles de cine, la verdad es que son muy flojitos, por no decir que son una mierda, pinchan un palo, porque se ha perdido el contratar a ilustradores, a grandísimos dibujantes para hacer unos grandísimos carteles. Se considera ahora que la cartelería de cine no es el punto fuerte para vender una película, pues sencillamente pues ha pasado a ser un objeto de culto y poco más, por desgracia. Es una pena. Pero en este caso os traigo este libro maravilloso de Jack Davis. Y además, de ser un libro maravilloso, la putada es que es un libro complicadete de encontrar. Se puede encontrar, ¿vale? Pero será caro. Será carete. Contar que más de 100 euros sí pueden caer por este libro, ¿vale? Yo en su momento, cuando lo compré, lo pillé hace ya muchos años. Pero ahora está la cosa un poquito más complicada. Pero la verdad es que es una joya de libro. Y bueno, pues si no podéis pillar, pues ya os enseño el libro para que podáis disfrutar de su contenido, que es una de las razones de hacer este tipo de vídeos. Ya os digo, pues es que ha trabajado tanto en el mundo de publicidad, de los cómics, del cine. Es uno de los creadores de la revista satírica, de esa revista de humor satírica, se llama Mad, con unas portadas chulísimas. Él estuvo también haciendo un montón de caricaturas para una especie de guía de los programas de televisión. El equivalente aquí en España sería por la antigua TP, que comprábamos todos, y mola un montón. Vais a ver los dibujos y es alucinante. La putada es que, claro, son todo programas y concursos y de la televisión americana. No reconocemos a todos los que aparecen en esas caricaturas, pero es que son una auténtica maravilla. En los cómics, a pesar de que aquí la inmensa mayoría es todo a nivel de caricaturas, que es por lo que más se le conoce, pero estuvo también haciendo cómics de terror que molaban un montón, porque estuvo trabajando para EC Comics. Y sus historias igual son una auténtica pasada. Pero una pasada. Estuvo trabajando muchísimo tiempo en esos maravillosos cómics, que por desgracia en su momento fueron también objeto de... le pusieron la diana con la censura, bueno, porque se supone que eran unos cómics que estaban desvirtuando las virtudes que tenían que tener los jóvenes americanos, y sufrieron una censura en su momento bestial, con ese famoso código, el Codecomics famoso, que tanto daño ha hecho, y que incluso Stan Lee, incluso Marvel y DC, sobre todo Marvel, tenían que esquivarlo, que fue por eso por lo que sacaban muchos cómics en ese formato en blanco y negro, ¿vale? En ese formato era magazine. Y entonces ahí la censura no entraba, porque consideraba que el cómic en blanco y negro, pues bueno, no era lo suficientemente atractivo como para que lo compraran los chavales, y entonces por ahí nos entraban historias más adultas. El ejemplo que siempre os pongo, el más claro, mirad lo que pasó con Conan, ¿vale? Teníamos La espada salvaje de Conan, ¿vale? O como aquí llegaba, que era en Relatos salvajes, y ahí metían historias de Conan y otras historias con un carácter mucho más adulto, y que eran en blanco y negro. Y por otro lado estaba el comic book americano típico, también de Conan el Bárbaro, pero claro, con un toque mucho más suave y mucho más juvenil. Pues todo eso venía de estas historias. A mí, desde luego, me encantan las caricaturas que hace, pero sobre todo, pues ya conocéis por mis gustos y por lo que veis en el canal, lo que más me va a gustar de este libro de Jack Davis son los carteles de cine. Los carteles de cine son una pasada. Los que seáis de mi quinta, pues va a ser un paseo muy chulo, porque vais a recordar películas y vais a recordar los carteles seguramente, y lo vamos a pasar muy bien. No me enrollo más, porque aquí lo que importa es ver el maravilloso trabajo de Jack Davis en un libro que es una auténtica joyita. Por desgracia, ya os digo, complicado de encontrar, y si lo encontráis, caro. Ojalá tuviera una reimpresión y se pudiera
y se pudiera comprar fácilmente, porque ya os digo que es una auténtica joya. Vamos a echarle un vistazo. Venga, vamos allá con esta retrospectiva de la obra del grandísimo Jack Davis. Vais a ver qué maravilla de libro. Es una pasada, es una pequeña joyita. No hace mucho tiempo que murió, ¿eh? No sé si llegó a los 90 o 90 y tantos años. ¿Vale? Sus primeros años, pues con sus tiras cómicas pues para prensa. Pero mirad aquí ya qué chulo. Sus primeros años, pero fijaros, qué sketchbook tan chulo. Y en algún otro vídeo lo hemos comentado. Es que ves estos sketchbooks, ves el dominio que tiene de la anatomía y sobre todo de dibujar y de crear poses y que parezcan naturales, que no sean forzadas. Eso es súper importante para los dibujantes, porque claro, luego todo eso reflejado en sus cómics o en sus ilustraciones le da mucho movimiento que no sean dibujos muy bonitos pero muy estáticos. Eso ayuda un montón. ¿Vale? De estas épocas y tal, que también sería el nacimiento de alguien como Fran Frazetta, ¿vale? Sus dibujos, sus ilustraciones es que tienen vida, o sea, ves el movimiento de la pelea, de la velocidad, de la intensidad. Aquí mira, esto ya empieza a coger más el estilo que veríamos en sus cómics para ECE. Esto es una especie de manuales. Y esto ya es una revista solo para hombres, ¿vale? Son de ese tipo de revistas satíricas, de humor satírico, que acabarían en la más conocida, que es la revista Mad. Mira qué viñeta tan chula. No solo que esté bien dibujada, es que bien entintada está. Es una auténtica pasada. Vale, aquí pasaríamos a los cómics. Y mirad qué pedazo de portada de Matt. Impresionante esta portada. ¡Qué maravilla! Luego este apelotonamiento así de un montón de personajes, todo así un poco caótico, lo llevaría también a sus carteles de cine y ya veréis que son unos carteles chulísimos. Con el personaje icónico. Tal y como no, marca de la casa, pues caricaturas de personajes, de políticos, de actores. Mirad qué pasada. Lo que os decía, cómo es un dibujo que tiene movimiento, que tiene vida, no es algo estático. Casi parece un storyboard de una película, puedes ver el movimiento perfectamente. Aquí le tenemos en los cómics de terror de DC Comics, los que hemos comentado antes. Cuentos de la cripta. Qué pasada de portada. Unas historias chulísimas. En esta época de cómics me encantaba. Mirad qué pasada de dibujo. Absolutamente increíble. Mirad qué pasada de ilustración. Mirad, otros personajes, cómics de la Guerra Civil Americana.
del género del oeste. Fijaos que con historia al guión de Stan Lee. Vale, otra revista de estas de humor satírico. Es que son una pasada en los dibujos de este hombre. Y aquí llegamos a mi parte favorita, ¿vale? Que son las portadas de discos, de LPs y los pósters que hizo para cine. Johnny Cash. No me digas que no es una pasada las portadas. Es una auténtica delicia. Y aquí llegamos a sus pósters los pósters que hizo para cine, que son una auténtica pasada. Esta película es una locura de película. La recomiendo mucho cuando la veáis, donde vamos a tener a Kirk Douglas y donde sale un jovencísimo Arnold Schwarzenegger. La película se llama Cactus Jack y eran una especie del Correcaminos y el Coyote, pero además les pasaban las mismas cosas que en el Correcaminos y el Coyote, o sea, con chistacos de estos de puro cartoon, pues yo qué sé, que llega Kirk Douglas y pintan una pared como si fuera un túnel con pintura negra y tal, y se coloca encima para que para cuando vengan estos dos en el carromato y se estrellen, saltar encima y tal. Y como las películas de dibujos animados, cuando aparecen ellos pasan por el túnel, como si no pasara nada, y cuando se tira de la cuerda Kirk Douglas se estampa contra la pared, pero todo en un estilo, ya os digo, exactamente igual que el Correcaminos y el Coyote. Me hace una rareza de película de la que se metió Kirk Douglas, pero divertidísima. Esta película también está muy bien, que aquí se llamó Que vienen los rusos. Y también muy divertida. Es un poco rollo como lo que haría Spielberg en 1941, ¿no? Entonces es verdad que acaba en las costas americanas un submarino ruso. Bueno, pues un poco el rollo de la paranoia de la invasión de los comunistas y tal. En una película muy divertida, muy divertida. Mira aquí qué póster con maravilloso James Coburn. Mirad, porque esto es un póster de la película Loca Academia de Policía, porque todos conocemos el póster que hizo otro de los grandes, como era Drew Struzan, pero él hizo este póster mucho más comiquero, ¿no? Más de cómic. Pero es una pasada, ¿eh? El mundo está loco, 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 una grandísima comedia de Stanley Kramer, y el cartel es absolutamente icónico, una maravilla de cartel. Y una película divertidísima. Otro gran clasicazo de Blake Edwards, con un Peter Sellers en estado de gracia. ¿Vale? Como aquí esta se llamó El Guateque. Y otro de los carteles icónicos del cine. Mirad qué bonito el lápiz y luego ya aquí a color. Esta película también es muy, muy, muy divertida. Pero muy divertida, con Zero Mostel. Y creo que fue la última que salió en pantalla Buster Keaton. Con un Michael Crawford, jovencito. Michael Crawford es el que luego tendría mucho éxito en Broadway interpretando al fantasma de la ópera. Esto se llamó aquí Golfus de Roma, esta película. Además, esta película es de Richard Lester, está rodada aquí en España, en Madrid, más concretamente. Esta película también es muy divertida. Creo que aquí, si no recuerdo mal, aquí se llamó El Gran Robo al Banco.
con George Scott, muy divertida también. Pero es que los carteles me encantan, son una pasada. De Woody Allen, grandísimo Woody Allen, Bananas, una sátira política sobre Cuba muy, muy, muy divertida. Pero si esta es divertida, a mí yo tengo auténtica devoción por esta película, que aquí se llamó ay, se me ha ido el título. ¿Vale? Los héroes de Kelly, Los violentos de Kelly se llamó aquí en España. Con un Clint Eastwood en estado de gracia, el personaje de Donald Sutherland, te meas de la risa, es un pasado de la vida. Que su hijo, Kiefer Sutherland, supo que su padre era actor y la primera, porque vio esta película, cuando ve esta película, de repente ve que está ahí su padre actuando y claro, que es una fumada el papel que tiene. Con un Telly Savalas también que está genial. Ya, qué maravilla, que tanto un O'Neill y el dibujo de Walter Matthau me encanta. The Long Goodbye, con Elliot Gould. Si no recuerdo mal, esta película de una banda sonora de John Williams, que está muy bien. Y volvemos aquí a gags e ilustraciones. Aquí de lo que os decía, pues de novelas, aquí van a venir también las revistas estas de televisión. Y esto es una explosión de dibujos maravillosos, fijaos. Mirad qué maravilla. Mirad aquí, dibujos sobre la vida de Lincoln. Fijaos qué pasará. Theodore Roosevelt. Buenísimos estos dos dibujos, ¿eh? Buenísimos. Aquí va tirando al género de terror más clásico, de nuevo volviendo al estilo de DC Comics. Este Frankenstein es una de los dibujos más famosos que tiene. Es que eso es una maravilla, las ilustraciones. Me encanta ver estos dibujos a lápices. Tiene también un montón de dibujos sobre deporte. Yo digo que es una pasada. Es una pasada el trabajo de este hombre. Esto de la serie de televisión, ¿cómo se llamó aquí? El Superagente 87, si no recuerdo mal. Esto vienen aquí un montón de dibujos sobre series de televisión, sobre todo. Es una putada, porque no conozco todas. Bueno, la revista, lo que os he dicho, la TV Guide, y de fijaos, la revista Time, la cantidad de portadas que también estuvo haciendo, que es una auténtica pasada. Ronald Reagan. Entonces esto es que es un deleite, a nivel de caricaturas son increíbles, fijaos.
¿vale? Vamos por aquí a Kissinger. Esto es una joyita de libro, pero una auténtica joya de libro. Este es un presidente de Estados Unidos que le llaman el cacahuetes. Lo sacan ahí comiendo cacahuetes. Y esto, lógicamente, pues eran deportistas famosos de la época. Que ahí, sinceramente, no llegó. Lo que os comentaba, lo de la revista. Pues es una pasada. McClough. Aquí tenemos al sheriff McClough. Tenemos a Bob Hope. Esta es la serie de MASH. Me encanta esta ilustración. ¿Ves lo que os decía? Como no son dibujos estáticos, la cantidad de movimiento que tienen sus dibujos, lo bien que lo transmite. Esto es una joyita. Una auténtica joya. Y luego aquí pues contando un poco su biografía con fotos de familia, sus primeros trabajos. Ya os digo que muy completo es muy completo el libro, muy completo y una auténtica joya de un artista a recuperar. Si no lo conocéis, pues ya lo tenéis aquí tirado. Sus cómics para EC los están publicando en unos tomos muy chulos. No aquí en España, pero los están publicando. Entonces son fáciles de conseguir, porque como veis es una auténtica joyita y un artistazo de primer nivel. Y de nuevo reivindicar el arte de esta gente para los carteles de cine. Qué pena que se haya perdido esto, pero una auténtica pena, porque se hacían auténticas obras de arte. Tengo todavía pendiente a nivel de carteles de cine, tanto de Drew Struzan, de John Alvin y del gran Bob Peck, que vais a ver qué cartelazos de cine hacían, que son una auténtica pasada. Espero haberos descubierto una joyita y a un gran artista. Si os ha gustado el vídeo, pues lo que os pido siempre, chicos, darle al like, hipear y todas esas cosas. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos al canal, que vamos poquito a poco avanzando. Oye, pues vamos avanzando, siempre vamos para arriba, así que estupendo. Y lo que os digo siempre, seguir leyendo muchísimos libros, leer muchísimos cómics, ver muchísimo cine, escuchar bandas sonoras, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!